Ahora, uno de los temas que usted afortunadamente tiene la opción de poder, ejercer como en ley de inmigración, como en ley familiar, ¿no? Y uno de los temas que pasa mucho es que de repente la pareja está separada, uno tiene los hijos, a lo mejor está divorciada, a lo mejor no, pero la custodia está ahí como que en juego, ¿no? Entonces, digamos que detienen a alguno de los 2 y los deportan. ¿Qué pasa ahí con digamos, la custodia legal? ¿Cómo se puede arreglar algo que a lo mejor se había dejado a conveniencia de que, pues, los 2 vivían aquí y todo? ¿Cómo sí hay forma? Y mira, y les traigo esto porque esto es una historia que viví de emergencia en esta pasada semana y fue un poquito duro porque te voy a comentar, esta familia, ellos están en Estados Unidos de una manera legal con una visa de trabajo, pero ahora pues están, o sea, el esposo tiene una visa de trabajo y la esposa está dependiente de esa visa de trabajo. ¿Qué sucede? Que ahora se están divorciando y al esposo, que es el que tiene la visa de trabajo, lo despiden de su trabajo. Entonces, al despedirlo de su trabajo, su visa, que depende del trabajo, pues ya va a vencer. Tiene solamente un periodo de gracia para estar aquí. Y el esposo dice, bueno, si a mí me van a deportar, obviamente a ella también, porque ella está dependiendo de mi visa, yo quiero que mis hijos terminen con mis hermanas que son ciudadanas americanas aquí. Y él llevó a la corte, esa era la pelea de él, dijo, bueno, si a mí me van a deportar, que soy el papá, y a ella la van a deportar, que soy la mamá, nos estamos divorciando, yo no quiero que mis hijas regresen a nuestro país, porque en nuestro país hay mucha violencia, X o Y, y yo quiero que la corte apunte a mis hermanas como las personas de contacto, o sea, como hacerlo obligatorio, que fueran las hermanas de él. Y Ujú. tuvimos que pelearlo con uñas y dientes, porque la realidad es que es especulativo, ¿verdad? Porque no sabemos si ellos van a terminar deportados o no. Hay oportunidades de que no se queden en este país. Pero lo que me decía mi cliente, la mujer en este caso decía: "¿Por qué tienen que ser las hermanas de ella? Yo también tengo personas, que yo puedo elegir, que son adecuadas para tener a mis hijas en caso de que a mí me deporten, y eventualmente, si a mí me deportan, yo quiero que mis hijas se vayan conmigo, yo no quiero que se queden aquí en Estados Unidos y yo estar en mi país". Entonces, trajo unas situaciones bien complejas que me puso a reflexionar mucho en que si tú estás pasando por una situación, o sea, si tú eres inmigrante en este país y puede haber una situación de que te puedan detener porque te has quedado más del tiempo con tu visa o tu visa ya va a vencer o no has podido arreglar tu situación migratoria. Tienes que tener un plan. Aunque estés en familia y estés bien con tu esposo o con tu esposa, hay que tener un plan por escrito, que los dos se pongan de acuerdo, que los dos firmen un plan y pongamos poder de quién se puede hacer cargo, una persona mayor de edad que se puede hacer cargo de tus hijos en caso de que los dos sean detenidos al mismo tiempo. Este, y si ustedes no cuentan con, ¿verdad?, con el apoyo del papá o de la mamá, entonces es bien importante, Mario, que se vayan a la corte a hacer un caso de custodia y obtener ciertas órdenes. Y también eso me sucedió con otro caso donde tenemos, una mamá que está haciendo ciertas acciones que ella es inmigrante en este país, puede traer consecuencias criminales en algún momento, y la tía y la abuelita están, ¿verdad?, en peligro. Entonces, hay tíos, abuelos, hermanos que se preocupan. Entonces, yo lo que quiero es que si usted es una persona, un familiar, que usted se pueda hacer cargo de sus hijos, pues tiene que tomar acción, o sea, perdóname, de algún familiar o algún niño, tienen que tomar acción y establecerlo en una orden de custodia. Por ejemplo, a lo mejor usted es mamá soltera, no sabe dónde está el papá de los niños, y si tienen miedo de que si te detienen, ¿qué va a pasar? Pues mira, a lo mejor puedes hacer un proceso de custodia y pedirle a la corte que hay una persona que puede ser parte del plan para designar a esa persona en caso de que algo suceda contigo, como el papá de los niños o la mamá de los niños no se hace cargo, tener, como decimos, un back, no, tener un refuerzo. Ujú, Entonces, responsable. hay que buscar eso en una orden de la corte. Si papá y mamá no están de acuerdo en quién va a ser esa tercera persona que se va a hacer cargo de los hijos o de los niños o del niño, pues entonces a lo mejor vas a tener que recurrir a un proceso de custodia. Así que es importante ir pensando en esta situación. Si no cuentas con el apoyo del papá o de la mamá de los niños, para que entonces ir pensando en que a lo mejor vas a tener que acudir a la corte familiar para obtener unas órdenes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, digamos, la mamá tiene la custodia de los niños y está separada de, obviamente, de su esposo, y de repente detienen a la mamá y es posible que sea deportada?
o la deportan. ¿Y qué pasa con los hijos? O sea, si especialmente si la mamá no quiere que los niños se queden con el papá. Bueno, lo primero es que si lo detiene inmigración y no pueden contactar al familiar más cercano que se puede hacer cargo de los niños los van a poner en custodia del Departamento de Protección de Niños o el CPS. Y ese es el primer contacto que es así. Si inmigración no puede encontrar quién es el que se va a hacer cargo de los niños, lo que van a hacer es ponerlos en custodia del CPS. Y entonces eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Este, mm, Así que, si no se puede si, por ejemplo, la mamá la detienen y aunque no se lleve bien con el papá de los niños, y él es el que está disponible y él sí está en la calle, ¿verdad? Y puede hacerse cargo, lo van a dejar con el papá de los niños, esa es la persona que van a buscar, que el papá, si es el papá biológico, el papá legal, pues esa es la persona que legalmente tiene derecho sobre los hijos, a menos que haya una orden que diga lo contrario. Por eso es que le digo, si usted necesita una orden de custodia tiene que hacerlo y buscarla antes de que ocurra el evento, ¿verdad? No puede, ya cuando esté detenido, cuando esté deportado, va a ser más difícil, que ya los menores van a estar en cargo de la otra persona que a lo mejor usted no quiere que sea la que se haga en cargo de sus hijos. Por eso es importante que mientras usted tenga el poder y esté libre, usted pueda entonces hacer las gestiones que tenga que hacer, sea bien porque usted tenga una orden de la corte o un acuerdo con el papá o la mamá, aunque ya no estén juntos, aunque ya no se lleven bien, aunque ya no sean pareja, pero a lo mejor sí están de acuerdo en decir, mira, si nos pasa algo, a ti me detienen, vamos a poner como persona de contacto a tu mamá o a tu prima o a tu tía y ya de una vez ponerlo en poder.